nuestro canal. Ya sabéis que nos vamos a quedar 16 días en Langkawi, pero vamos a hacer un presupuesto de 4 días y 3 noches aquí en Langkawi, ya que si vienes de vacaciones no te vas a estar 15 días en la isla de Langkawi solamente. Así que, ¿cuánto cuesta 4 días en Langkawi? Ahora os lo contamos. Primer gasto que sí o sí tienes que hacer para viajar a Langkawi es cómo llegas al aeropuerto. Hay dos opciones, la primera es ir en Grab, es la que nosotros recomendamos ya que vale 65 ringgits, que son unos 13 euros al cambio, y te viene a buscar a tu casa y te lleva hasta el aeropuerto. 2 personas es muy barato. La segunda opción es ir en tren, que es la opción que estamos ahora. Es un poco más caro, son 55 ringgits por persona, más o menos unos 20 euros los dos. Es más caro, nos sorprende muchísimo que el tren sea más caro que un taxi, pero es la realidad. Así que realmente en tiempos normales no sale a cuenta ir en tren, sale mejor ir en Grab, así es más rápido, vas directo y puedes ir a la hora que quieras, no dependes del horario del tren. Normalmente ahora mismo salen trenes cada hora, no sabemos si antes del COVID salían trenes mucho más a menudo, pero ahora mismo es uno cada hora, así que es un poco más restrictivo. Bueno, pues este es el primer gasto de nuestro viaje. Vamos a por el siguiente. Segundo gasto son los billetes de vuelo, que valen unos 123 ringgits, que al cambio son unos 25 euros por persona, ida y vuelta. O sea que son unos 12 euros por trayecto. Son bastante baratos y los puedes encontrar así de baratos dependiendo de cuánto los compres. Tercer gasto, evidentemente, cuando llegas a Langkawi tienes que ir a tu hotel o tu resort. La opción más fácil y sencilla es cogerte un Grab, que es un taxi de aquí, y ya vas al hotel. Y una vez llegas allí ya puedes decidir si quieres alquilar una moto, si quieres alquilar un coche o si te quieres mover en Grab, porque la verdad es que Langkawi es una isla bastante grande y hay bastantes Grabs y taxis en cualquier sitio que vayas, no hay problema. ¿Cuánto nos ha costado el taxi? Ahora mismo están haciendo una promoción ya que acaban de abrir Langkawi y te regalan 5 ringgits. Los taxis del aeropuerto normalmente a cualquier punto de la isla suelen valer unos 5 ringgits, 6 ringgits, 1 euro, no sale más. Y como tenemos el código de descuento nos ha salido gratis. Y ahora os vamos a enseñar dónde nos hospedamos en Langkawi. Esta es nuestra habitación. Bienvenidos. Nada más entrar encontramos el baño, que está completamente reformado y tiene una bañera, una ducha. Saliendo del baño encontramos una especie de cocina, una estancia para tomar tés y cafés.
Aquí tenemos una zona para trabajar Andreu y yo estudiar y justamente detrás tenemos unos armarios súper grandes. Pero lo mejor de todo viene ahora. Tenemos una cama con vistas al mar y al jardín. Es espectacular poder dormir enfrente de estos ventanales. Bueno, y otro gasto que tenemos, y uno de los más grandes, es el alojamiento. Aquí en Langkawi te puedes encontrar hoteles desde 18 euros 2 personas hasta lo que te quieras gastar. Nosotros en nuestro presupuesto vamos a poner 30 euros de media, que es lo que nosotros nos estamos gastando con desayuno incluido. Por lo tanto, en nuestro presupuesto para 4 días en Langkawi y 3 noches vamos a poner 92 euros. Cabe decir que nosotros hemos escogido ir a un resort, pero hay muchas otras opciones, incluso mucho más asequibles de lo que hemos pagado nosotros. Hay homestays, hay Airbnbs, hay hoteles pequeños, otras cadenas de hoteles que no son así resorts con piscina infinita y lo que sea. O sea que hay opciones de reducir el presupuesto, pero este es nuestro caso y hemos ido a este resort. Bueno, ya sabes que si quieres reducir tu presupuesto, este es un punto en el que puedes hacerlo. Hola a todos, ya estamos en nuestro segundo resort y ahora lo vais a descubrir conmigo. Vamos a ello. Nos Fuera, ha va. echado de la terraza. Fuera, va. Tira, tira. Venga. Fuera. No se mueva, tío. Bueno, otro gasto que vas a tener que hacer en la isla es para moverte. Hay diferentes opciones, como hemos dicho, tienes la opción de alquilar una moto, la opción de alquilar un coche o puedes ir en Grab. Nosotros hemos optado por la opción que te da más libertad y es la más económica, que es alquilar una moto. A nosotros ahora, ya que hay bastantes descuentos, alquilar una moto nos ha costado unos 20 ringgits al día, que son unos 4 euros. Además hay que incluirle unos 5 ringgits al día o un euro y poco más para la gasolina. Como podéis ver, el depósito está vacío y ahora lo vamos a llenar y vais a ver cuánto cuesta. Bueno, y ahora ya está casi lleno y nos ha costado 1,20 € y nos dura todo un día moviéndonos de punta a punta de la isla. Bueno, hemos llegado al mercado y se ve bastante ambiente, la verdad. Pensábamos que estaría vacío porque es el segundo día que abren. Este mercado solo lo abren los viernes por la noche y el resto de la semana abren distintos mercados nocturnos en distintas partes de la isla. Así que si queréis venir a visitar los mercados nocturnos, tenéis que mirar qué día de la semana vais a estar en Langkawi y ver en qué punto se encuentra. Bueno, uno de nuestros gastos favoritos, si es que hay algún gasto favorito para nosotros, es probar diferentes comidas y comer. Aquí en Langkawi la media de comer son unos 90 ringgits por 2 personas, que equivalen más o menos a 18 euros. Es decir, que en total para los 4 días 2 personas se tiene que calcular unos 360 ringgits o 73 euros para 2 personas. Eso sí, depende de dónde comas,
Puedes reducir este presupuesto muchísimo si te vas a sitios locales, a los mercados nocturnos o simplemente evitas los restaurantes. En resumen, presupuesto Langkawi para 4 días y 3 noches para 2 personas es traslado de Kuala Lumpur al aeropuerto, 65 ringgits, 13 euros. Billetes de avión, ida y vuelta, 246 ringgits, 50 euros. Traslado del aeropuerto de Langkawi al resort, 10 ringgits, 2 euros. Resort en Langkawi para las 3 noches que estamos ahí, 450 ringgits, 92 euros. Comida, 360 ringgits, que son al cambio 70 euros. Y alquilar la moto, estos 4 días sale 100 ringgits, 20 euros. Bueno, y este es el presupuesto que sí o sí te tienes que gastar. Ya sabéis que si escogéis un alojamiento más barato podéis reducir aquí el precio, o si coméis comida local siempre, también el precio se reduce mucho. Por lo tanto, 4 días en Langkawi, presupuesto obligatorio, son 1.230 ringgits, que al cambio son 250 euros, 2 personas. Así que por persona sale 125 euros. ¿Qué os parece el precio? ¿Vendrías hasta Langkawi? Ahora pasamos a la parte opcional, que seguramente si has venido hasta Langkawi quieres conocer algunas partes de esta isla tan bonita. ¡Vamos allá! Una de las actividades que podéis hacer en la isla de Langkawi es el Sky Cup, que vale 170 ringgits, que son al cambio 35 euros. Luego podéis hacer un tour de kayak por los mangrove, que dura aproximadamente unas 4 horas y vale 300 ringgits, 60 euros. Otra de las actividades que ofrece es un tour de jet ski, que dura unas 4 horas y vale 600 ringgits, que son al cambio 120 euros. Y otra de las actividades que podéis hacer en la isla es ver puestas de sol, las cascadas, las playas, los campos de arroz, que valen 0 euros y valen mucho la pena. Si no habéis visto aún nuestra miniserie de Langkawi, id a verla y así podréis ver nuestra experiencia conociendo esta isla tan bonita. Bueno, que nos vamos, que vamos tarde al aeropuerto. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.